En este mes estamos motivándonos, desafiándonos con el tema La familia, nuestro corazón. Y es que es la clave para la base, ¿no? Para la siguiente generación es la familia. Y lo que estamos cosechando ahora es el trabajo de la familia del tiempo hacia atrás. Y como decíamos en la mañana, el mundo, Satanás, saben que la familia es clave. Lo malo es que nosotros, los integrantes de la familia, muchas veces no nos damos cuenta que la familia es clave. Todos quieren controlar la familia, el Estado, instituciones políticas, instituciones internacionales, multinacionales es la palabra, ¿no? Todos quieren de alguna manera afectar la familia. ¿Por qué? Porque al controlar la familia, al controlar el concepto, los roles, las funciones, pueden hacer cosas tremendas en el mundo, ¿no? Y terribles es la palabra, terribles. Y miramos eso y que debemos esforzarnos en buscar a Dios y su palabra y nuestro propósito. Vivir para la gloria de Dios. Debemos de vivir para la gloria de Dios. Miramos ejemplos de familias que no tuvieron de vista ese propósito, sino que su enfoque fue su necesidad material, su enfoque fue seguir con la vida, disfrutarla. No se preocuparon por las advertencias, por los juicios de Dios, no se preocuparon por obedecerles. Y el problema es que cuando una familia no piensa en la eternidad, no piensa en la gloria de Dios, lamentablemente lo va a cosechar. Hemos visto que una persona podía disfrutar de esta vida toda su vida. El rico todos los días hacía banquete con esplendidez, todos los días disfrutaba con su familia. No había un solo día que no disfrutó. Es decir, él vivía feliz sin Dios. La felicidad no es el objetivo de la familia, sino la gloria de Dios. La felicidad es parte de la familia, ¿no? Es parte de los momentos y todo ello, pero no es el objetivo. El disfrutar, qué bueno que podemos disfrutar en la familia, pero más importante es Dios, la gloria de Dios. Y si tenemos que sacrificar momentos felices por la gloria de Dios, pues debemos hacerlo. Si debemos sacrificar el disfrutar por la gloria de Dios, tenemos que hacerlo. Si tenemos que disfrutar, sacrificar algunas cosas materiales para la gloria de Dios, tenemos que hacerlo, porque lo más importante en la vida de la familia es el propósito para el cual ésta vive. Y si una familia no vive para la gloria de Dios, entonces va a haber consecuencias, va a haber cosas tristes. Reflexione usted en su rol, en la función que Dios le ha dado, porque vivir para la gloria de Dios es reflexionar en cómo Dios ha organizado a la familia y ver si estamos pues en ese camino. Y si estamos en un camino más de este mundo, más como este mundo dice, pues no nos quejemos después, cuando en la eternidad, no necesariamente en este mundo, sino en la eternidad, como el rico, cosechemos las consecuencias de nuestra necedad. Porque es una necedad vivir sin Dios. Es una necedad. Bueno, hoy día vamos a mirar algunos puntos en cuanto a cómo lograr que nuestra familia viva para la gloria de Dios. ¿Cómo lograr que nuestra familia viva para la gloria de Dios? Yo anhelo que mi familia viva para la gloria de Dios, ¿no? Creo que nos debemos esforzar mucho para eso. Humillarnos delante de Dios, en fin. Pero vamos a mirar sobre todo un punto hoy. No creo que nos alcance para los 8 o 9 puntos que tenemos. Pero vamos a mirar solo un punto. ¿Cómo podemos hacer... ¿Qué pasos debemos tomar o en qué forma debemos corregir nuestra vida familiar de tal manera que la familia no caigamos en esto de no glorificar a Dios? Muy bien, busquen por favor en sus Biblias Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. De paso, cuando hablemos de los hijos, Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 es como la clave, el secreto para que la siguiente generación
no se aparte de Dios. Lea usted Deuteronomio 6 y usted va a notar cómo Dios le aseguraba a los israelitas que sus hijos, sus nietos no se apartarían de sus caminos si es que los padres ahora trabajaban de una manera específica. Estas palabras que yo te mando estarán hoy en tu corazón. Y le sigue hablando en el versículo 6 en adelante. Pero miren por favor el versículo 5, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, para citar el tema de hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Mire lo que dice por favor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué estamos diciendo en este pasaje? Que la familia no es lo más importante. La familia es importante, pero no es lo más importante. Si nosotros pensamos que la familia es lo más importante, vamos a fracasar. Dios es lo más importante. Dios es lo más importante. Y debemos entender ello. Y así nuestra familia va a rendirse a Dios. Lo que vamos a ver en esta noche es: no caigas en la familiolatría, en poner a tu familia por encima de Dios. Este pasaje nos enseña que Dios demanda un 100% de amor, un amor total. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Parece un énfasis. Yo ahora que lo leo el pasaje, parece lo mismo, solo que lo está diciendo para que cuando dice corazón es con todo tu ser, tu alma con todo tu ser y tus fuerzas también con todo tu ser, ¿no? Parece que el escritor, Dios Jehová, el que estaba haciendo esta parte, parece que lo que quería era enfatizar que debemos amar a Dios con todo, a medias tintas, mitad. No. Debemos amar a Dios con todo. Mire otro pasaje, por favor. Mateo 22, en el Nuevo Testamento. Mateo 22, versos 37 y 38. Busque por favor en sus Biblias. Recuerden, se debe tener, si usted es creyente, debe tener su Biblia. Si no lo es, bueno, está disculpado. Si es un amigo que nos acompaña, está disculpado. Pero si es creyente, tenga su Biblia en la mano. Mateo 22, versos 37 y 38. Mateo 22, versos 37 y 38. Mateo 22, versos 37 y 38. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice, por favor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ese mandamiento que se dio en el Antiguo Testamento sigue vigente todavía. Es lo que estamos entendiendo. Dios demanda un amor total. No le podemos amar a Dios a medias. No puede ser que amemos a alguien más que a Dios. Jesús dijo: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, decía el Antiguo Testamento. Este es el primero y grande mandamiento. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, nuestro mayor amor debe ser Dios. Mi familia tiene su lugar. Pastor, entonces está bien que alguien, un esposo, abandone su hogar por seguir a Dios. No. O una esposa diga: bueno, Dios me ha llamado, así que ahora soy misionera y dejo mi hogar. No está bien. Porque si tú amas a Dios, vas a tratar de actuar como Dios te pide que actúes en su palabra. Y en su palabra, el primer ministerio después de Dios siempre es la familia. Siempre Dios es primero. Pero si usted forma parte de una familia, la familia es el lugar que viene después de Dios. Y la familia no es un fin en sí mismo, sino la familia debe dedicarse a Dios. Entonces, si yo amo a Dios, voy a tratar de lograr que mi familia se dedique a Dios.
de que mi familia se entregue a Dios. Si yo amo a Dios, voy a esforzarme para que mis hijos sigan a Dios, para que mi cónyuge también busque a Dios. Voy a hacerlo, porque yo amo a Dios con todo mi corazón. ¿Se acuerdan Job? Job sacrificaba animales por si acaso sus hijos hayan pecado. Él decía, quizás mis hijos han ofendido a Dios, y traía animalitos y los sacrificaba para que Dios no esté ofendido. Se preocupa espiritualmente. Una persona que ama a Dios primero no deja a su familia por servir a Dios. Al contrario, busca llevar adelante su familia para servir juntos al Señor. Miren otro pasaje, Isaías 42:8. Busquen por favor Isaías 42:8. Busquen por favor, busquen conmigo Isaías 42:8. Hemos visto un primer punto, ¿no? La familiolatría. No debemos caer en la familiolatría. ¿Qué es la familiolatría? Cuando la familia se convierte en un ídolo para nosotros. Cuando por la familia uno ya no sigue a Dios. Cuando por la familia uno se aleja de Dios. No debemos hacer eso. Debemos poner las cosas en su lugar. Hemos visto que Dios demanda un amor total. Dios es primero. No puedo amar a Dios menos que a mi familia. Debo amar a Dios más que a mi familia, y entonces yo voy a llevar a mi familia a Dios. Isaías 42:8, noten lo que dice: Dios no dará su gloria a otro, incluyendo a la familia. Noten lo que dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Jehová no va a dar su gloria a otro, incluyendo a la familia. Uno puede caer en esto, ¿no? De poner a la familia por encima de Dios. Cuando Dios nos dice algo y nosotros, por alguna razón, ¿no?, familiar, nos alejamos de Dios. Debemos tener cuidado con eso. Dios demanda un amor total. Dios no dará su gloria a otro. Miren por favor Mateo 10:37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Y ahí vamos a aprender que Jesús demandaba un amor de sus discípulos superior al amor de su familia. Mateo 10:37. Miren lo que dice Mateo 10:37. Miren lo que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tremendo pasaje, ¿verdad? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hemos visto que Dios demanda un amor total, que Dios no dará su gloria a otro, incluyendo a la familia. Y también, como Jesús es Dios, Jesús está exigiendo o poniendo como condición que si alguien quiere seguirle, Él debe ser su mayor amor. Él debe estar por encima de la familia. ¿Qué tal eso, no? Si uno es verdadero discípulo de Cristo, uno tiene que amarle más a Él que a la familia. Mire por favor Marcos capítulo 1, versículo 19. Marcos capítulo 1, versículo 19. Marcos capítulo 1, versículos 19 y 20. Jesús invitó a sus discípulos a dejar a sus familias para seguirle. Y es que Él es más importante que nuestro padre, que nuestra madre. Él es mucho más importante. Noten lo que dice Marcos 1, 19 y 20. Noten lo que dice. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Noten lo que sigue. Y luego los llamó. ¿Y qué dice? Y dejando, ¿a quién? A su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ellos, en ese tiempo, como en el tiempo de ahora, como debería ser en el tiempo de ahora, los padres pues tenían total autoridad sobre los hijos. Pero Jesús tiene más autoridad. Así que Él dijo, bueno, quiero que me sigan, a Juan y a Jacobo. Y ellos dejaron a su padre.
en ese momento, porque Él es más importante. Él demandaba un amor superior. Él invitó a sus discípulos a seguirle a pesar y dejar a sus familias. Y miren lo que el Señor Jesucristo dijo cuando una vez su familia fue a buscarle y le dijeron: oye, tus hermanos y tus hermanas están afuera. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Y la gente que estaba sentada en Marcos 3:32 al 35. Marcos 3:32 al 35. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Luego dice, él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Noten lo que sigue: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué está diciendo el Señor? Su familia de sangre estaba afuera buscándole. Y Él estaba adentro con personas que estaban escuchándole. Y Él dice: ustedes son mis hermanos. Los lazos espirituales son más importantes que los lazos familiares. Noten qué tremendo, ¿no? Están por encima de los biológicos. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Que uno es más hermano de alguien que espiritualmente que biológicamente. Él dice así, ¿no? Su mamá y sus hermanos biológicos están afuera del Señor Jesucristo. Y Él dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Este es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, imagínense, ¿no? Los lazos espirituales están por encima de los lazos biológicos. Entonces hemos visto que Dios demanda un amor total. Dios no dará su gloria a otro. Jesús demandaba de sus discípulos un amor por encima de todos. Cuando Él quería que le sigan, incluso dejando a sus familias, y Él ponía como condición eso, ¿no? Que Él debía ser el mayor amor. Y cuando le interrogaron sobre su padre y sobre su madre y sus hermanos, Él dijo: mis hermanos, mi madre son ustedes, porque ustedes quieren hacer la voluntad de Dios. Los lazos espirituales. Así que la familia no es el lazo más importante, sino nuestro lazo con Dios. Nuestros lazos con Dios son los más importantes. Entonces, no podemos. Ahora, esto abre un mundo de posibilidades, ¿ya? Y podríamos ser malentendidos. Entonces, puede un joven decir: bueno, entonces ahora me rebelo contra mi padre porque primero es Dios. No. Porque ese mismo Dios, ese mismo Jesús ha dicho que debemos obedecer a los padres. Los padres son nuestra autoridad y Dios obra a través de los padres. Y si tú quieres ser un seguidor de Cristo, un seguidor de Dios, si tu padre no te pide nada malo y te pide que obedezcas en lo correcto, entonces hay que obedecer. Hay que obedecer a los padres. Igual la esposa al esposo. Entonces como yo quiero entregarme a Dios, dejo a este hombre. No necesariamente. No tome una medida tan drástica. No, porque ese mismo Señor que está pidiendo que le ame más a Él, por ese amor que usted le tiene a Dios, debe sujetarse a su esposo. Porque el mismo Dios que pide que le ame más a Él, dice: sujétate a tu marido. Entonces, cuando digo que debemos amar más a Dios, no significa que vamos a dejar de lado a nuestra familia. No, es todo lo contrario. Vamos a tratar de hacer la voluntad de Dios en nuestra familia primeramente. Porque el primer lugar donde debemos hacer la voluntad de Dios es en nuestra familia. A veces nosotros pretendemos hacer la voluntad de Dios en otros lugares. Pero si nos conocieran cómo somos en la casa, ¿sí o no? Si supieran lo que hacemos en el hogar, lo que saben nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cónyuges, ¡qué vergüenza!, ¿no? El primer lugar donde debemos hacer la voluntad de Dios es en el hogar. Allí parte todo. Si usted ama a Dios, no es que usted va a dejar a su familia. Si usted ama a Dios por encima de su familia, usted se va a sujetar a Dios y va a obedecer a Dios en lo que respecta a la familia. Muy bien, vamos a mirar el caso de un hombre que valoró más a su familia que a Dios. Y puede pasar. Y siendo él lo que era, tenía una tremenda responsabilidad, pero él lamentablemente valoró más a su familia
que a Dios. Miren por favor primero de Samuel, porque es un libro. Primero de Samuel capítulo 2. Primero de Samuel capítulo 2. El caso de quién estamos hablando, de Elí. Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Finés. Elí era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, un hombre llamado por Dios para liderar todo este tema del santuario, de las ofrendas hacia él, etc. Lamentablemente, Elí no había logrado transmitir, porque es responsabilidad de los padres, transmitir el temor a Dios a sus hijos. Lamentablemente, él no lo había logrado. Y él era responsable, aunque era un anciano. Dios le llama a pedir cuentas. La edad no nos libra de nuestra responsabilidad. Y mire lo que le dice Dios a este viejito, porque él no pudo decir, bueno, mis hijos son grandes y ya tomaron su decisión. No podía decir eso. Él era responsable por sus hijos. Mire por favor lo que dice primero de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Mire lo que dice. Dios le está hablando a él y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y qué sigue? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué era la falla de Elí? Haber honrado a sus hijos más que a Dios. Porque sus hijos estaban haciendo cosas indebidas con la religión de ese tiempo. Estaban usando su posición, porque sus hijos eran sacerdotes. Estaban usando su posición para aprovecharse de mujeres, dormir con ellas, vivir en fornicación o adulterio. Y estaban aprovechando su posición para hacer negocio con las ofrendas. Hacían un negocio. ¿Cuánta gente hace eso hoy en día, verdad? Y se aprovechaban de las ofrendas. Entonces, todo lo que ellos hacían era un menosprecio a Dios. Pero eran los hijos del hombre más cerca a Dios en ese momento. El hombre más cercano a Dios en ese momento. Pero este hombre había honrado a sus hijos más que a Dios. No los había criado correctamente. No les había inculcado en ellos el temor a Dios. Cuando yo no inculcamos en nuestros hijos el temor a Dios, estamos cayendo en la familiolatría. Estamos valorando más a nuestra familia que a Dios. Ellos menospreciaban a Dios y su padre lo toleraba. Versículo 30, note lo que dice. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿No debemos estar contentos cuando en nuestra casa hay un desprecio a Dios? ¿No debe usted estar contento cuando en este momento usted le dice a sus hijos, vamos a escuchar la palabra, o a su esposo o a su esposa, y hay un desprecio a Dios? Cuando estamos haciendo otras cosas ahora, yo espero que no, yo espero que estemos escuchando el mensaje. Porque hacer otra cosa de alguna manera es decir, bueno, yo también tengo cosas importantes que hacer. No debemos menospreciar a Dios, debemos valorarlo. Y valorarlo significa dejar de hacer otras cosas y prestar atención a su palabra. Valorarlo significa que día a día yo estoy tratando de inculcar en mi familia el temor a Dios. Mire cómo Dios le dice a esta persona: yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando nosotros vemos que nuestra familia está menospreciando a Dios y no hacemos nada, estamos cayendo en la familiolatría. Estamos cayendo en valorar más a nuestros seres queridos que a Dios. No podemos, hermanos. No podemos estar tranquilos cuando en nuestro hogar Dios es alguien pintado. Cuando en nuestro hogar la palabra de Dios es letra muerta. Debemos estar meditando en ello y decir, ¿cómo puedo hacer para que mi familia se vuelque a Dios? Porque Dios es más importante. ¿Me dejo entender? Note que una persona que ama más a su familia no lo acerca a Dios, lo aleja de Dios. Pero una persona que ama más a Dios va a tratar de inculcar el temor en sus hijos, va a tratar de inculcar la pasión por Dios en su familia.
Debemos tratar de ser así. En realidad en Deuteronomio 6, donde Dios les decía a los israelitas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, de todas tus fuerzas, y luego Él les dice, y estas palabras que yo te mando estarán hoy en tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Es como que Él les está diciendo, ¿no?, que ese amor se debe expresar pues en cómo ellos cultivan la vida en el hogar, la vida en el hogar. No debemos menospreciar a Dios. La familiolatría es un error muy grande. Mire por favor, Ageo capítulo 1. Busque por favor, Ageo capítulo 1, versículos 2 al 7. Ageo capítulo 1, versos 2 al 7. Ageo es un profeta que aparece en el tiempo de la reconstrucción del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo 70 años. Había sido expulsado de la tierra prometida por Dios. Y en esos 70 años Dios les había dicho, los voy a hacer volver. Y cuando están ya de regreso en la tierra prometida, ahí hacen esfuerzos los israelitas por reconstruir primero el templo. Echan los cimientos del templo. Y con Esdras y con Nehemías reconstruyen el muro y la ciudad. ¿Está bien? Ageo aparece más o menos en este tiempo de la reconstrucción del templo. Y aquí el profeta Ageo confronta al pueblo de Israel y les dice así, noten, así ha hablado Jehová, Ageo 1:2 al 7. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Como dije, ellos estaban viviendo en este tiempo de reconstrucción, pero en el versículo 2 nosotros vemos que ellos estaban diciendo, bueno, todavía no es tiempo para construir la casa de Dios, todavía no es tiempo. Era para ellos como para nosotros ahora, los que estamos en la iglesia, cumplir la gran comisión. Para nosotros la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para ellos es vuelvan a su pueblo y reconstruyan el templo. Para ellos era eso. ¿Ya? Para ellos era eso. Entonces, ellos estaban diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todavía no. Pero noten lo que sigue. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El Señor Jehová en ese tiempo, el Señor Dios Todopoderoso dice, esperen, lo que ustedes están diciendo no está bien. Esta pregunta, ¿no? Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ellos tenían dinero. ¿Cómo sabemos que ellos tenían dinero? No es que no tenían dinero, no es que no estaban prosperando. Sí, dice, vuestras casas artesonadas. ¿Qué significa artesonadas? Muy bien decoradas, muy bien hechas. No eran casas como nosotros, que montamos 4 paredes y un techo, no. Ellos hacían casas elaboradas, imagínense. Y esta casa está desierta. No estaban cumpliendo con el mandato que en ese tiempo Dios les había dado a ellos, ¿no? Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué debían meditar ellos? Nuevamente,
no es un mandato para nosotros reconstruir el templo de Jerusalén. Era para ellos, era su misión de ellos, pero ellos no lo estaban haciendo, no porque no tenían recursos, sino porque se estaban dedicando primero a ellos. Estaban gastando sus recursos en sus casas, estaban gastando sus recursos en sus familias y no estaban dedicando sus recursos para con Dios. No estaban dedicando sus recursos para con Dios. Era su mandato, era su comisión de ellos. Ellos habían descuidado la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por su familia. Habían descuidado de hacer la voluntad de Dios por su familia. Y en nuestro tiempo puede ser algo parecido. Puede ser que nosotros estamos gastando todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías, todos nuestros recursos por causa de nuestra familia. ¿Y Dios? ¿Cuándo vamos a dedicarnos a Dios? Puede ser que usted está haciendo esfuerzos, hasta está endeudándose por los hijos. Yo no le pido que se endeude por Dios, pero ¿cuándo nos vamos a esforzar por Dios? ¿Cuándo nosotros vamos a hacer esfuerzos por la obra de Dios? ¿Cuándo nosotros vamos a hacer sacrificios por la obra de Dios? ¿Ve? Esta gente de ese tiempo estaba valorando más su familia que Dios. ¿Cómo? Estaban dando todos sus recursos, todo su ser a sus familias. Y se habían olvidado de la misión que ellos tenían. La estaban descuidando. Y Dios les llama la atención y les dice: esperen un momento, reflexionen en sus caminos. Ellos tenían ese trato, ¿no? Que si ellos descuidaban lo espiritual les iba mal económicamente. En este tiempo no es algo similar. No es que si usted descuida a Dios le va a ir bien o mal económicamente. No tiene nada que ver. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero la verdad es que podemos estar cayendo en la familiolatría cuando gastamos todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo en nuestra familia. Y no juntos con nuestra familia buscamos a Dios. Es un tema que puede ser parte de nuestra vida, ¿no? Es decir, no tengo tiempo para Dios porque estoy trabajando para sacar adelante mi familia. No tengo tiempo para Dios porque quiero progresar como familia. ¿Qué de malo tiene sacar la familia adelante? Bueno, lo malo es que al hacerlo estamos alejándonos de Dios, porque estamos amando más a nuestra familia que a Dios. Si nosotros amáramos más a Dios que a la familia, traeríamos a nuestra familia a Dios. Lo haríamos. Estas familias se estaban alejando de Dios. Estaban descuidando la voluntad de Dios. Preguntémonos un momento, ¿cuándo nuestra familia se convierte en un ídolo? ¿Y cómo evitarlo? ¿Cuándo es que nuestros seres queridos se vuelven más importantes que Dios? La respuesta es cuando nosotros no queremos obedecer la voluntad de Dios en nuestra familia y tratamos de hacer lo que nos parece mejor en la familia. Cuando la familia se vuelve más importante que Dios. Cuando por la familia yo ya no busco a Dios. Cuando no doy mi tiempo para buscar a Dios en familia. La familia se vuelve más importante. Y uno puede tener ejemplos, ¿no? Cómo y cuándo la familia se convierte en un ídolo en nuestro caso particular. Y otra pregunta que yo haría sería: ¿qué actividades podemos hacer y qué metas podemos tener en corto, mediano, largo plazo para no caer en la familiolatría, para que Dios sea el primero? Por ejemplo, hacer su devocional. ¿Qué le parece? Pregunte en su familia: ¿hace cuánto que no hacen devocional en familia? Dar el primer lugar a Dios. Amen a Dios más. Amemos a Dios más. Separar el tiempo de los cultos. No importa cuánto trabajo necesites, cuán ocupado estés, separa el tiempo de los cultos para buscar a Dios. Dedica diariamente un tiempo para buscar a Dios en familia. Inculca en tus hijos el temor a Dios, ayudándoles a entender la palabra diariamente. Y en segundo lugar, separa el tiempo para los cultos. Pienso que son dos pasos que parecen sencillos, pero que demandan un trabajo en familia.
un trabajo en familia. En el ámbito personal, trate de esforzarse en cumplir su rol como Dios le manda, la función que Dios le ha previsto para usted. No podemos caer en la familiolatría. Recuerden, Dios dijo: yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y usted puede seguramente citar ejemplos de su propia vida, de su propia familia, de cómo nosotros podemos caer en la familiolatría. Debemos tener cuidado. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo en esta noche. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia tú nos has dado una familia, hijos, pero los hijos no son más importantes que tú. Cónyuge, pero el cónyuge no es más importante que tú. Padre, en la medida en que nosotros pongamos nuestra familia a tus pies, mostrando más amor a ti que a nuestra familia, entonces nuestra familia va a estar más cerca de ti. Pero si nosotros seguimos dejándote de lado porque amamos más a nuestra familia que a ti, si nosotros seguimos ocupándonos y no damos el tiempo apropiado y los esfuerzos y los recursos para poder, Señor, mostrar que te amamos, entonces pronto vamos a perder a nuestra familia, porque nuestra familia se va a dedicar a las cosas de este mundo como nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflexionar, que nos hagas entender que tú debes ser el primero, que tú demandas un amor total, que nada es más importante que tú. Si en algún momento nuestros hijos tienen que servirte, Padre, ayúdanos más bien a no sentirnos tristes, sino más bien a prepararlos desde ya para que te puedan servir. Ayúdanos, Señor, a que podamos cambiar nuestro enfoque y que nuestra familia no sea el fin, sino el medio para servirte, para glorificarte. Señor, si hay alguien que no te conoce, alguien que todavía no se ha arrepentido de sus pecados, ayúdale a entender que mientras no cambie sus propósitos en la familia, mientras tú no seas el primero en la familia, mientras tú no estés en el primer lugar en la familia, siempre va a haber tropiezo, siempre va a haber tristeza, Señor, en el hogar. Oro, Padre, para que si hay alguien que no te conoce, como explicaba nuestro hermano Joás, pueda arrepentirse de todo corazón, pedirte perdón y de su palabra, de su boca, Señor, que sale de su corazón, diga: me arrepiento, creo en ti como mi Señor, mi Salvador. Padre, si hay alguien que dice eso de corazón, pues qué bueno, Padre. Sálvale, Señor, tú lo has prometido, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo en este tema familiar. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Esperamos que Dios siga usándola en nuestras vidas, que seamos retados por ella, desafiados a cambiar en nuestra familia.